¿Qué tal, Yolanda? Toma, qué bien, fíjate tú, que no lo has hecho. La pregunta sería, Yolanda... Bienvenidos todos, bienvenidos. Bueno, hola, vosotros ya sabéis, yo acabo de llegar. Así que un saludo a mis llavecitas, que hace muchos días que no digo nada directamente a las llavecitas. Un saludo a mis llavecitas y a todos los que estáis ahí ahora. Así que un saludo para Luis también. Hace a través de Aulas Pandora y lo que sea, para que lo expliques. Bueno, pues lo que vamos a hacer ahí es trabajar con, es decir, es un taller práctico, un taller de ejercicios. Como ya os pongo tareas siempre, pues aquí es un poco lo que vamos a hacer es ir abundando esa tarea que hemos ido haciendo durante todas las semanas. Vamos a cohesionar un poco lo que venimos hablando, más ese trabajo de forma más personalizada, de forma que cada uno pueda aplicarlo más directamente a su persona. Lo haremos por un medio por el que podamos tener contacto, si no me equivoco va a ser por Zoom, de manera que podemos tener, es decir, estarnos viéndonos las caritas o no, si alguno no quiere, pues no hace falta poner la cámara, pero vamos a tener la oportunidad de estar hablando y compartiendo, como decía, con todos esos... todas esas informaciones, irlas coleccionando y permitir que con eso empecemos ya a andar. Hasta ahora hemos estado autoconociéndonos un poco, ¿sabes? Todavía nos queda que conocer, todavía hay cosas que no hemos contado. Es que hay mucho de lo que hablar. Entonces, hemos hecho, bueno, una autoexploración, ¿no?, de nosotros mismos. Nos hemos estado dando cuenta de cosas, hemos aprendido otras cosillas. Nos quedan todavía muchas cosas que aprender. Yo me meto en el saco también, aquí aprendemos todos, ¿no?, unos de otros. Pero ahora con todo eso que estoy aprendiendo y que estoy conociendo de mí, ¿qué hago? Pues para eso son los talleres, ¿no? Empezamos con uno y a medida que vayamos avanzando, iremos avanzando también y iremos proponiendo algún que otro taller más para poder, como digo, personalizar eso, ¿no? Para hacerlo cada uno a sí mismo y hacer un trabajo que realmente sea profundo y que nos lleve a hacer ese cambio. Estamos hablando también de talleres bastante baratitos, ¿eh? No llega a 18, 20 euros, no llega. Quiero decir que no es que vamos a dejar ahí un riñón para hacer el taller, ¿eh? No, el taller, el precio básicamente, vamos a decir que es como simbólico, por decirlo de alguna manera, porque, claro, la plataforma se tiene que sostener y entonces, pues básicamente es más que nada pues eso, para ayudar, colaborar a sostener la plataforma, porque no sirven las aplicaciones gratuitas que habitualmente nos descargamos, porque son para un volumen mayor de gente y todo eso requiere pues una inversión, requiere un dinero y es para mantener esos gastos, básicamente. Y si se gana algo también, hay conciencia billonaria, también hay que ganar algo, aunque sea poquito. Porque también, bueno, decimos siempre que si podéis ayudar a aportar algo en donaciones, pues también está bien. Yolanda, ¿qué tema nos toca hoy en Conciencia Billonaria 9? ¿Hacia dónde vamos? Pues hoy vamos a hablar de la mente nuevamente, una vez más, pero esta vez vamos a hablar de algo que yo le digo como la mente intrusa, ¿no? Una mente que, aunque alguna vez lo he explicado ya quizá de otra manera, ¿no?, desde otro ángulo, pero hoy os voy a hablar de esa mente que tenemos ahí, que tenemos todos, en unos que está más activa que en otros, y que es como la gran saboteadora, ¿no? Aquella vocecilla que tenemos en la oreja todo el día diciéndonos cosas feas. Perfecto. ¿Sí? Pues vamos con ello. Adelante. Pues vamos con ello. Por ahí también. Entonces, pues mira, vamos a hablar, como decíamos, del intruso, ¿no?, de esa mente intrusa. En varios vídeos ya hemos tocado el tema de la mente, los podéis buscar en el canal. Mira, creo que tengo aquí dos. Uno se llama ¿Conoces cómo funciona tu mente? Directamente. Voy a hablar hoy, pero desde otro ángulo, desde otro punto de vista. Si lo queréis ver para ampliar información, pues os puede venir bien también, porque para los que no lo hayáis visto, hago una descripción más profunda del tema de hoy, ¿no? Hoy, como tenemos una horita nada más, pues vamos a tratar de abreviar y que dé tiempo también a hacer preguntas si las tenéis, ¿vale? O sea, que los que tengáis preguntas, ir anotando esas preguntas, tenerlas ahí ya preparaditas, ¿vale? Entonces, esta mente que parece que cuando hablamos de la mente parece que da la sensación de que tenemos una mente y que una mente es un todo y que ese todo es un paquete que es indivisible y que no tiene
más vuelta de hoja, es decir, es así como es y ya. Pero ese paquete en realidad, aunque sí que forma parte de un todo, eso que llamamos mente está compuesto por diferentes cosas, ¿no? Y hay alguna cosa de las que aparentemente está compuesta la mente, esa mente nuestra, ¿no? Que no es tan mente como pudiera ser, por lo menos no tan mente nuestra como pudiera ser. Entonces, en la historia, en la época de... ¿Qué época es, Luis, cuando éramos telépatas? Probablemente hace más de 12.000 años. Hace más de 12.000 años, ¿qué civilización había? ¿Tú sabes más o menos? Sí, Porque Hiperborea, Atlántida, Lemuria bueno, y Mu. pues todos esos atrás del todo. Es decir, cuando nos vamos a esas civilizaciones antiguas, de que no estamos hablando de hace 100 años, ni del siglo pasado, estamos hablando de 12.000 años atrás, o quizá más, ¿no? Cuando el ser humano habitaba la Tierra, en teoría, ¿no? La información que a mí me llega y por lo que yo he visto, después ha habido más personas que han corroborado esta misma teoría que yo comento. Antes de tener esta capacidad de comunicación verbal y el lenguaje no verbal, ¿no? Ese lenguaje gestual que tenemos, los microgestos, ese modo de comunicarnos, ¿no? Directo, teníamos la capacidad de la telepatía, que de hecho todavía la tenemos, pero permanece ahí. Lo que pasa es que está en estado latente, como un músculo que no estamos ejercitando. Pero la telepatía es, vamos a decir, una semillita que llevamos todos dentro de nosotros. Es una capacidad que está ahí, que no desarrollamos porque no la practicamos, nadie nos dice que la tenemos y al que lo dicen le dicen que está loco y que son imaginaciones suyas, con lo cual la vamos aletargando cada vez más y vamos perdiendo esa capacidad a lo largo de los años, ¿no? Se va adormeciendo y va perdiendo fuerza. Pero está ahí y se puede practicar y se puede trabajar, se puede ejercitar. Unos tienen más facilidad que otros, como Luis, que Luis no puedes pensar a su lado porque muchas veces te contesta, tú estás calladita y él te responde a los pensamientos, ¿no? Y otros pues lo tienen más suave. Pero os resuena, os identificáis con esto, ¿no? Aquello que estoy en mi casa, estoy tranquilo, de repente empiezo a acordarme de una persona y digo, oye, pues fíjate, hace tanto tiempo que no veo a fulanito o que no hablo con él o con ella, ¿no? Y resulta que, ay, cuánto me gustaría verlo, me llega con esa fuerza, esa intensidad, esa sensación y de repente, oye, vemos que en el teléfono pues nos entra o un mensaje o un SMS, un WhatsApp, un email o una llamada de esa persona o viene directamente a vernos, ¿no? Cuando no lo esperábamos, ¿no? Esto, además de esa conexión que hablamos en el que todos estamos vinculados y que realmente yo puedo percibir lo que percibe la otra persona si sintonizo mi dial de radio en la frecuencia de esa persona, además de esto, es esa capacidad telepática. Yo estoy recibiendo la señal o estoy emitiéndole la señal a la otra persona y decide esa persona pues ponerse en contacto, comunicación conmigo o al revés, ¿no? O esa persona está pensando que desea conectar conmigo y yo conecto con esa misma emoción, con esa misma sensación. Estamos hablando de la telepatía, aunque no estamos en ese sentido mencionando el hecho de que sea, pues vamos a decir, que yo digo literalmente, quiero un bocadillo de pimientos, por decir algo, ¿no? Quiero un bocadillo de pimientos. Y no es que Luis va a captar esa frase literalmente de quiero un bocadillo de pimientos. ¿Qué va a recibir él? Pues a lo mejor le llega la sensación, yo percibo mucho los olores o los sabores, me llegan muchas veces recibo la información a nivel sensorial en forma de olor o de sabor, ¿no? Y me llegan según en qué cosas, ¿no? Y me llega ese sabor a la boca, me viene ese olor a la que no está, nadie lo huelo yo sola, no es que yo tenga el olfato perruno y la vecina esté friendo pimientos, ¿no? Y yo sea capaz de olerlos, sino que realmente lo que estoy oliendo es otra cosa, estoy oliendo pues un mensaje que en este sentido está
pues emanando o emitiendo la otra persona que está pues al lado o en algún otro lugar, ¿no? Y como decía, lo mismo con el olor me pasa muchas veces según con qué, con el sabor. Entonces, eso es la telepatía. A partir de ese momento, de esos 12.000 años, cuando llegan eso que llaman los dioses aquí a la Tierra, parece que todo esto no tiene que ver con lo de conciencia billonaria, pero sí, tenemos que conocer el origen, tenemos que conocer nuestras capacidades, tenemos que conocer nuestro potencial y saber por qué nos pasan ciertas cosas. Entonces, si no explico esto, no vais a entender lo otro. Entonces resulta que llegan estos dioses, ¿no? Que llegan a la Tierra y cogen a este ser humano que había aquí, que era un ser humano, vamos a decir, primitivo, entre comillas, ¿no? Primitivo para sus intereses, era un ser poco evolucionado según su parecer, según su, como digo nuevamente, según sus intereses, para lo que nos querían utilizar. Entonces lo que sucede es que intervienen genéticamente sobre ese ser humano, lo modifican, generan ciertos cambios en el ADN mediante X técnicas, de manera que lo que hacen es separar nuestra mente, que hasta ese momento era un cerebro único, ¿no? Que estaba totalmente cohesionado, no estaban los dos hemisferios que están unidos por el cuerpo calloso, y ahí hay muchas conexiones, pero no es lo mismo que esté interconectado globalmente y que funcione todo como un solo aparato, ¿no? Son como dos aparatos que están conectados entre sí, vinculados entre sí y que funcionan coordinados. Pero si fuese un solo aparato el que hiciese todo eso, pues quizá sería mucho más eficiente, mucho más efectivo en esa forma de comunicarnos, en esa forma de la capacidad de tener todas esas percepciones, sensaciones. Entonces intervienen y separan nuestro cerebro, físicamente hablando, lo que es el cerebro que está dentro del cráneo, ¿no? En nuestra cabeza, lo separan en los dos hemisferios. Además tenemos otra parte que es el cerebro que llamamos reptiliano, ¿no? Que queda aquí como en la zona de la nuca y es como un cerebro chiquitito. Tú lo ves y es como un cerebro chiquitito. Es como si a ese cerebro chiquitito le hubiésemos acoplado dos hemisferios ahí encima, de manera que tenemos ya visualmente como tres partes así, a simple vista, dentro de nuestro cerebro. Y ese cerebro, un lado, es la parte creativa, es la parte artística, la parte intuitiva, la parte más natural, y la otra parte es la parte racional, la parte que piensa, la parte que mide, que cuenta, es la que también permite que podamos comunicar, ¿no? Todo eso que estamos percibiendo, viendo, sintiendo, que lo podamos comunicar verbalmente, porque si yo no tuviera esa parte lógica, yo no podría comunicar lo que yo pienso, siento, lo que yo percibo, yo no podría expresarlo en palabras, ¿no? Necesitamos esa parte lógica que haga esa traducción, esa interpretación de todas esas informaciones, de todas esas señales en palabras para que yo la comunique al otro, ¿no? Y entonces todo esto, como digo, anatómicamente, ¿no? Biológicamente está dentro de nuestra cabeza y antes funcionaba como un todo y ahora está en porciones separado como en cajitas, ¿no? Y cada una, como digo, con su función. Además de hacernos esta intervención a nivel de ADN y generar estos cambios fisiológicos a nivel de nuestro cerebro, hacen otra cosa con nosotros, que es enseñarnos el lenguaje verbal, enseñarnos a hablar. Nos dan un lenguaje hablado, lenguaje a través, ¿no? Para según qué, pues puede ser estupendo. Y esto te parece que, como digo, que es así como muy divertido y como estupendo, porque yo puedo hablar, puedo cantar, puedo expresarme, puedo recitar poesía o interpretar una película, etcétera, etcétera. Pues resulta que por otro lado nos engañaron con el caramelito del lenguaje, porque a la que empezamos a hablar, a la que empezamos a utilizar esta mente lógica, consciente, racional, que mide, que pesa, que cuantifica, etcétera, etcétera, y que usa esa mente para expresarnos, resulta que fuimos abandonando un poco, o sometiendo un poco, o suprimiendo un poco el uso de la otra mente, ¿no? De esa mente, como decía,
intuitiva, esa mente creativa, esa mente artística, esa mente que es todo lo abstracto. Y se va quedando allí de un ladito. De manera que empezamos a olvidarnos que éramos telépatas, empezamos a castrar todas esas capacidades que nosotros tenemos de forma natural, como decía, como es la intuición, como es la telepatía, como es, por ejemplo, esa capacidad de orientarnos en un lugar que no, sin brújula y sin mapa, sino simplemente esa capacidad de orientarnos, y muchas otras, ¿no?, que tiene el ser humano, ¿no? Muchas capacidades que tiene el ser humano, como las de poder percibir esos mundos sutiles, y se nos van olvidando esas capacidades, nos olvidamos que nos podemos orientar, nos olvidamos que podemos comunicarnos telepáticamente. Hay que tener en cuenta que la comunicación telepática es la más completa que existe, porque tú no estás transmitiendo una frase que se puede interpretar de una manera u otra. Cuando tú comunicas telepáticamente, está llegando la emoción, la sensación, está llegando los colores, la imagen, está llegando toda la información completa, incluida la sensorial, a la persona a quien lo está transmitiendo o al revés, ¿no? O tú lo recibes de la persona que la está transmitiendo. Es decir, no es un mensaje, no es una... Yo te digo a ti eso, y bueno, tú puedes interpretar que el pimiento está crudo, que el bocadillo es más o menos grande, puedes interpretar que el pimiento es rojo, amarillo o verde, ¿no?, que hay de varios colores, que es un pimiento picante o que no pica, puedes interpretar mil cosas. Pero si yo te transmito lo que yo siento mientras me como ese bocadillo de pimiento, lo que yo veo mientras me como ese bocadillo de pimiento, lo que yo siento a nivel de sabor y sensorial y de olor, si yo te transmito toda esa información, tú vas a comprender mucho más allá que la simple frase de me estoy comiendo un bocadillo de pimiento. Es simplemente una nota informativa y de la otra manera es una información completa. Completa en todos los ámbitos, en todos los aspectos. Bien, pues esto que es una cosa tan simple y tan tonta como un bocadillo de pimientos, pues realmente no tiene mucha más importancia. Pero ahora imagínate que un niño que no ha querido nunca probar, por ejemplo, los pimientos fritos, por decir algo, con lo ricos que están. A mí me encantan los pimientos fritos. Y yo trato de explicarle al niño. El niño está empeñado en que no, porque eso, uy, qué asco. Si yo fuese capaz de comunicarle eso al niño y fuese capaz de percibir el gusto, el sabor, el olor, la textura, pues igual se daba cuenta, sin haber probado todavía el bocadillo, ¿no?, que realmente le gustaba y podría comerlo y se decidiría para comerlo, ¿no?, posiblemente. Pues igual que con esto, que es, como digo, un ejemplo tan tonto, podría suceder con muchas otras cosas. Otra cosa que sucede con la telepatía es que no existe la mentira, no existe el doblez, no puedo esconder porque yo te estoy transmitiendo lo que yo estoy sintiendo. Entonces tú estás recibiendo la información absoluta, no puedo mentir. Con lo cual, muchos de los problemas que tenemos ahí al comunicarnos, ¿no?, en las relaciones no estarían, porque no habría esa mentira. Pero, como digo, no solo es la telepatía. Poner este ejemplo de la telepatía a todas las capacidades. Por ejemplo, el sentido de la orientación. El sentido de la orientación, ahora nos han dicho que necesitamos una brújula para orientarnos en el campo. Hace X tiempo salió también un reportaje ya, hace un tiempo atrás, que también lo mencioné en algún vídeo, del sentido de la orientación, ¿no? Te ponían un microchip, te instalaban ahí un chip del sentido de la orientación. Uy, tú con eso ya no te perdías. Ya tenía sentido la orientación. Tú dile eso a un pastor, dile eso a un perro, dile eso a alguien que esté habituado, ¿no?, a un indígena que necesita un chip para orientarse. Verás tú la panza de rey que se mete en tus narices, ¿no? Y si es los animales ya ni os cuento. Y ahora nos dicen que sí, o necesitamos el GPS, o necesitamos el chip, o necesitamos la brújula,
o miles de cosas, ¿no? Todo menos ir a las capacidades del ser humano. Otra cosa, como decíamos, la intuición. Esto va a suceder, esto va a pasar. A mí me llega, yo lo percibo. Los animales saben cuándo va a haber, por ejemplo, un terremoto, cuándo va a haber un tsunami, ¿no? El ejemplo del tsunami que hubo en Indonesia. Todo, eso fue brutal el darse cuenta cómo los animales habían huido, habían ido hacia la montaña, hacia los puntos altos, porque ellos sabían lo que iba a suceder. Pues todas esas capacidades las tenemos nosotros también, nuestro animal tiene todas esas capacidades, porque nosotros no solo somos el cuerpo, que es como si fuera el caballo, y además tenemos el jinete, que es eso que llamamos pues el espíritu, o la mente, el alma, ¿no? Cada uno le da un nombre. También podríamos decir que es esa mente superior. Algunos dicen que es la mente superior, otros, cada uno le da un nombre. Pero está muchas veces ese espíritu sometiendo al caballo. Y me explico por qué. Eso que llamamos espíritu, podríamos decir que es el alma, por un lado. El alma es la parte nuestra, esa esencia nuestra que tenemos, que es inmortal. Después tenemos el espíritu. El espíritu no es inmortal. El espíritu tiene fin. Sí que tiene un tiempo largo, pero no es inmortal. Y después tenemos la mente con todas sus fases, ¿no? Resulta que ese espíritu, podríamos decir que, haciendo una analogía, que sería algo similar a lo que llamamos ego, ¿no? Porque es el que muere, pero es el que se queda errante, por ejemplo. Dicen, es que allí en aquella casa hay espíritus, ¿no? Y es como una parte de la personalidad, una parte del personaje que está viviendo aquí a través del caballo, el que se queda ahí colgado. Es una parte de la información, es como un pack de información que no se procesa y no va a formar parte del alma por algún problema en ese procesamiento de datos que hay al final de esta vida, ¿no? Ese momento famoso en el que vemos, nos dicen como un rebobinado y como si viésemos la vida pasar ante nuestros ojos, ¿no? Entonces ese espíritu en ese instante que conlleva todo esto tiene el carácter tuyo, tiene tu personalidad, tiene tu forma de visualmente, ¿no? Tu forma física, y es como una copia tuya, pero de lo que es el personaje que tú has venido a vivir aquí. Y ese personaje, que yo lo llamaría la mente intruso también, o el ego, ¿no? Que nos llaman ego, ese personaje, es un poco, en cierto sentido, esa parte que nos sabotea. Es una parte que nos sabotea, porque le obliga a ir al caballo a 100 kilómetros por hora corriendo, pero el caballo a lo mejor lo que quiere es comer pasto y tirarse allí o estar en la sombra, o montar una yegua, o beber agua, o darse un paseo, pero no quiere estar corriendo a 100 kilómetros por hora, porque eso es agotador, y más cuando lleva un jinete encima. Y ahora lo obligo a hacer trabajos tirando de un tronco. Y ahora lo obligo a arar en el campo, lo obligo a ir con el arado, tirando el arado para arar el campo. Y ahora lo obligo a girar la rueda de molino. Ya lo obligo a hacer una carrera, ¿no? Y el caballo no quiere todo eso. El caballo lo que quiere es vivir libre, vivir bien. Hablamos del animal. El que quiere todo eso es el jinete que monta el caballo. Ese jinete, podríamos decir que es ese espíritu o esa mente, ¿no? Esa mente racional, esa mente saboteadora, que va de la mano del personaje, que va de la mano de eso que podríamos llamar espíritu, y que en realidad está aquí para sus propios intereses. Esa mente forma parte de nosotros también desde que se nos hace esa intervención en ese momento de la historia. Empieza a formar parte de nosotros en ese momento, con lo cual quiere decir que no es algo nuestro realmente. Esa mente egoica, esa mente intrusa, esa mente saboteadora, realmente no es nosotros, pero sí que habita
en nosotros, sí que nos acompaña durante nuestra vida. Y nos acompaña saboteándonos, como decía, en muchos casos. Es la mente que viene ahí al lado de tu oreja a decirte, es que tú no sabes, es que tú no puedes, no vas a poder. No, no puedes. Tú no vales. Tú, mira, pero mira esa al lado tuyo. Cuando Luis la vea, por ejemplo, a esa, rubia, alta, ojos azules, 1,80 m, estupenda, pues, te va a dejar. No te va, porque tú no vales al lado de esa. O fulanito de tal te da 10 vueltas, mucho más inteligente que tú, más guapo, más guapa, más simpático, más agradable. ¿Y tú cómo te vas a comparar? O imagina que hay un trabajo, ¿no? Y que puedes ir para ese trabajo y puedes postular, puedes ir para pues, acceder a un puesto más elevado que el que tú tienes, un cargo mayor. Y entonces resulta que tú, pues, por un lado quieres ir, pero por el otro, no, tú no. Si fulanito de tal lo hace mejor que tú y lleva además tanto más tiempo y seguro, seguro que lo van a coger, se van a reír de ti cuando vayas. ¿Cómo se te va a ocurrir hacer eso? No, tú quédate aquí, que además aquello a lo mejor es muy difícil y seguro que no se te va a dar bien, no vas a saber hacerlo, no vas a estar a la altura. Entonces tenemos ahí esa mente saboteadora y esa mente saboteadora nos tiene ahí hablándonos en la oreja. Como yo digo, no es que nos hable en la oreja, es una vocecilla en nuestra cabeza que en algunos momentos de la vida puede estar más o menos presente, en otros momentos puede estar que pase prácticamente inadvertida y en otros momentos pues quizás sea absolutamente dominante, ¿no? Depende quizás del estado emocional, del estado mental que yo tengo, si estoy pues más contento, menos contento, si tengo más o menos problemas, si estoy depresivo, si no lo estoy, si mi salud es buena, va a ser más difícil que eso me suceda que si no lo es. Y entonces tenemos ahí esa voz hablándonos, ¿no? Es una voz que nosotros creemos que es nuestra, pero que en realidad podríamos hacer una analogía con algo que ha venido, pues como decía, ese jinete, que ha venido a subirse en tu caballo, ¿no? Tú eres el caballo y llevas a alguien encima tuyo que no eres tú, que te quiere controlar y te quiere controlar para sus propios intereses y te lleva a hacer aquello que a él o a ella, ¿no? Según si llamamos mente o espíritu, le interesa. Aquello que necesita vivir. Vosotros sabéis que hay un parásito, un hongo, que está en las hormigas, ¿no? Y entonces se aloja en el cerebro de las hormigas y empieza a crecer, a crecer, a crecer, hasta que al final sale por fuera, rompe el cráneo y obliga a la hormiga a comer determinados alimentos, a tener determinados comportamientos para seguir alimentando al hongo, ¿no? Eso mismo nos pasa a nosotros, por ejemplo, también cuando tenemos cándida. Si tenemos una candidiasis, pues vas a tener mayor apetencia de azúcares, de harinas, ¿no? O sea, te cambia la forma de comer, te cambia lo que tú quieres ingerir. Y no es que tú no estés ahí, que tú no digas, no, es que yo me quiero comer una verdura mejor. Pero eso, como está en tu intestino y empieza a mover la química de tu cuerpo, le manda el mensaje a tu cerebro ya no sabe quién está dando esa orden y al final actúa mandando al inconsciente la necesidad de comer ese tipo de alimentos, ¿no? Ese tipo de féculas, como decía, azúcares, etc. Pues lo mismo pasa con esta mente. Esta mente está ahí. Nos han dicho muchas veces que hay que abrazar el ego, que hay que hacerle esto. El ego, hay una parte, ¿no? Que sí, que es nuestro personaje, que nosotros hemos elegido vivir aquí. Pero esto que yo os estoy hablando sería algo que va vinculado al personaje, pero no es el personaje en sí. Es, a veces lo llaman sombra, a veces lo llaman, no sé, se le han dado diferentes nombres. Y la sombra, la gente, como os digo, ¿no? La gente habitualmente nos dice, es que la sombra hay que abrazarla, es que la sombra hay que hacer. La sombra, bueno, la sombra, si yo abrazo directamente la sombra, no sirve de nada. Si yo me esfuerzo a hacer algo
como a perdonar esto o a tragarme eso porque por narices tengo que hacerlo, no sirve de nada. Si yo me esfuerzo a actuar porque me han dicho que tengo que hacer esto, aquello, lo otro, y realmente yo no he comprendido lo que hay detrás de todo eso, y realmente yo siempre digo que el perdón no es algo que yo hago voluntariamente, sino es algo que sucede en determinado momento cuando yo comprendo, ¿no? No sirve de nada. Y esa mente está ahí adueñándose de nosotros. Ese intruso está ahí adueñándose de nuestras reacciones, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestra vida, de lo que hacemos, de lo que dejamos de hacer. Te lleva a un estado, siempre te conduce a un estado, vamos a decir, de miedo, de parálisis, ¿no? De inacción, de sometimiento, de sufrimiento, de dolor, porque esa mente se alimenta de esas emociones, de esa química, igual que decía, los hongos que tenemos en el intestino, no sé si las cándidas se desequilibran, te van a pedir más dulce, te van a pedir más féculas, etcétera, etcétera, porque es de lo que se alimenta. Esta partecita que nos instalaron, ¿no? Este plugin que nos pusieron en ese momento de la historia, pues resulta que también necesita su alimento. Y su alimento es todas esas emociones negativas, todo ese dolor, toda esa vibración. Esas emociones son aquellas que te conectan con el dolor, con la rabia, con el miedo, con la ira, con la impotencia, con el abandono, con el yo no puedo, con el yo no soy, ¿no? Y todo lo que me lleva a autosabotearme. Es una saboteadora magistral. Pero tenéis que saber que eso, aunque nos han contado muchos cuentos chinos, porque con todo esto de la New Age han salido aquí cosas como terapias y historias como flores, ¿no? Como setas, salen por todos lados y cada uno explica la suya. Esa mente en realidad no es nuestra como tal, aunque sí que nos acompaña, ¿vale? Igual que nos acompañan las cándidas, pero no son propiamente nosotros. A mí no se me ocurrirá decir yo soy la cándida, pero sí que la cándida forma parte de la flora intestinal, de la flora vaginal, por ejemplo, y sí que está en mí, pero no soy yo, aunque está en mí. Pues esto sería exactamente lo mismo. Esta parte del personaje, esta parte del ego, de ese espíritu que queda luego errante, es ese que necesita alimentarse de esas emociones. Entonces, ir preparando las preguntas, porque esto, como decía, solo es un de esto, ya llevo hablando media hora. Esta parte que cuando nos sale ahí empieza a decirte en la oreja, oye, que no vas a poder, que no vas a saber, oye, que no eres lo bastante, etcétera, etcétera, y que me lleva a que yo no dé el paso, vamos a hacer una cosa importante, que ¿cómo la bloqueamos? Estando en estado de presencia. El estado de presencia, un ejercicio que nos puede ayudar para estar en ese estado de presencia cada vez más es, ya lo he mencionado en los otros vídeos, el taller de la esfera cuántica, ¿vale? Lo tenéis en el canal, tanto en Pandora como en mi canal, en Pandora está también, ¿verdad? Si no está en Pandora, está en mi canal, Yolanda Soria, lo buscáis, la lista de reproducción, taller de la esfera cuántica, hay 3, y tendréis que aplicar la parte de día, cuanto más seguido, mejor, ¿vale? Entonces, en Pandora también tenéis uno avanzado, que ese es un curso que tenéis disponible, que es de pago, pero también tenéis el otro. Entonces, para empezar, podéis empezar con uno y si lo usáis, vais a ver los beneficios que tiene y vais a notar muchos cambios. Igual después os apetece hacer el avanzado o no, pero lo tenéis ahí, tenéis la opción. Lo que yo quiero deciros es que ese ejercicio, aplicar la parte de día, porque es la parte que nos va a ayudar a estar más conectados con nosotros, con lo que somos nosotros de verdad, con nuestro ser auténtico, no la parte que nos intervinieron, no la parte que nos inocularon ahí en ese momento, no, con nosotros, con nuestra esencia, la original. Nos va a ayudar a estar, como digo, en estado de presencia, nos va a ayudar a ser conscientes de lo que estamos pensando, nos va a ayudar a desprogramar esos pensamientos negativos y a generar opciones, ¿vale?, de elección de vida positivas. Pero además de eso,
hay otra cosa que podéis hacer, ¿no? Y aquí son dos cositas. Una es cuando empieza mi cabeza, o sea, y dándole vueltas a un problema y la cosa empieza, oye, pues tú te acuerdas de este problema, a lo mejor estamos tan felices aquí compartiendo, riéndonos, jaja, y de repente te llega, a ti ya se te ha olvidado que, yo qué sé, porque te has dejado la lavadora puesta en casa. Y cuando llegues la lavadora va a estar arrugada. Y además se va a ver desteñido la ropa. Y empieza la cabeza ya. Y al final la lavadora se ha desbordado, ha inundado al vecino, el vecino llama a los bomberos, han tenido que romper la puerta. Bueno, ya tenemos ahí, ¿no? Pues así empieza esta mente. Empieza ahí con una tontería en el momento que menos te lo esperas, que más bajas la guardia consciente porque tú estás en ese estado de relajación o en un estado en el que estás haciendo algo automático, que es cuando también dejamos la mente, vamos a decir, más libre, y entonces entra esa mente saboteadora, ¿no? Y esa mente saboteadora entra a decirte, pues cualquier película, ¿no? Generalmente son películas de miedo, de dolor, películas desagradables, como decía, que nos conectan con las emociones bajas, que nos conectan con todo ese sufrimiento, la rabia, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese momento, cuando yo me dé cuenta de eso, lo primero que tengo que hacer es decir, ¿quién está hablando ahí? Os lo puedo decir incluso en voz alta. Si no lo queréis decir en voz alta, pues me lo digo para mis adentros. Y entonces, automáticamente me doy la orden a mí misma de volver aquí. Aquí no es al sitio o espacio físico, sino aquí, al presente, aquí, en mí, a conectar conmigo. Y de, Yolanda, vuelve aquí inmediatamente. Y me doy la orden. Claro, vosotros no digáis Yolanda, vosotros decís cada uno vuestro nombre, evidentemente. Si lo dice Luis, pues ¿quién está pensando ahí? ¿Quién está hablando ahí? ¿Por qué? Porque no soy yo, es algo que va automático. Es algo que está ahí como si le hubieran puesto el piloto automático y fuera se me ha olvidado de quitar el piloto automático y por mucho que quiero llevar el volante del avión no puedo porque está el piloto automático que es el que está llevando el control, ¿no? Pues pensar que si yo no pongo conciencia, no me pongo en estado de presencia, si no pongo esa atención en mí, el que va a tomar el control es el inconsciente. Y el inconsciente sería, esa parte del inconsciente sería esta parte que os estoy diciendo. Una parte es esa parte inconsciente, que sí que va a evitar que yo me choque con la pared cuando voy caminando como una sonámbula porque estoy en otra cosa, pero luego está esa otra parte que se mete ahí en ese espacio y que nos entra a sabotear, ¿no? Y que nos entra a darnos ya la película de miedo, a ponernos la de terror, la más mala que haya, ¿vale? Entonces, primero, ¿quién está pensando o quién está hablando ahí? Lo podéis decir de las dos maneras. Yolanda, o Luis, o Pepe, o Juan, o Laura, o lo que sea cada caso. Vuelve inmediatamente. Y te das la orden de volver aquí inmediatamente. Eso es una. Y la otra, además de la esfera cuántica, ¿vale? Que ya le hemos dicho. Entonces, otra cosa que podemos hacer es, gracias por el mensaje, valoro tu intención positiva, pero en este momento no puedo atenderte. Entonces, le vamos a decir a esa parte de la mente, pues eso, como si estuviéramos hablando con otra persona, como si yo hablara con Luis, le digo, mira, gracias por lo que me estás diciendo, yo valoro tu intención positiva, te lo agradezco, pero en este momento no te puedo atender. Y sigo a otra cosa. Si probáis esto, o la esfera cuántica, o lo hacéis todo, ¿no? Según el momento aplicáis una u otra, o empezáis por una y luego vais implementando, o lo hacéis por épocas, ¿no? Podéis hacer ahora, empezar unos días con esto, probarlo, que nos gusta, igual hay uno que más que otro, ¿no? Pero los podéis combinar, es decir, no es necesario que no se combine. Puedes hacer, por ejemplo, ¿quién está pensando ahí, no? Yolanda, vuelve aquí inmediatamente. Gracias por el mensaje, yo lo valoro, pero en este momento no te puedo atender y automáticamente hago la esfera cuántica, es decir, podéis hacer los 3 pasos uno seguido detrás del otro. Y os va a ayudar a venir al presente, os va a ayudar a estar aquí, os va a ayudar a que vuestra energía, vuestro foco, que hablábamos en los otros capítulos, no se disperse, no se
desoriente, no pierda esa energía, que siga enfocado en vuestra meta, en vuestro objetivo, el vuestro, no el de esa mente, ¿vale? El de esa mente intrusa que la tenemos ahí, el del jinete del caballo, como siempre digo, ¿no? Que viene ahí y viene ahí a darle órdenes al caballo lo que tiene que hacer el caballo, cuando el caballo ya sabe perfectamente lo que quiere hacer y para dónde quiere ir, ¿no? Y qué es lo que le apetece. Entonces, estos son los tips que os traigo hoy y bueno, pues esto es lo que os quería comentar. Ahí Luis está haciendo reacomodación. Nos quedan 15 minutitos para preguntas. Menos mal que no iba a hablar, ¿eh? Luego me echa la bronca. Vamos por preguntitas. Bueno, lo primero que te dice Laura, Yolanda, vi tus vídeos de la esfera cuántica hace meses y hasta tomé nota. Me ha ayudado mucho. A veces es increíble cómo funciona. Sí. Y podríamos decir que si no funciona tan increíble en esas otras veces en las que no, es porque nosotros no estamos realmente en el ejercicio, porque hay veces que es complicado, ¿no? Porque evidentemente tenemos pues muchas emociones y muchas cosas que interfieren, entre ellas esto de la mente intrusa, para eso os va a servir esto también, y no lo hacemos el 100% todo lo conectados, vamos a decir, que deberíamos de hacerla. Pero si la haces bien, yo te puedo asegurar que no falla nunca. Vamos con la primera pregunta de Gabriela. ¿Cómo lidiar con adicciones ocasionales de mi hijo? ¿Debo aceptarlo? A ver, si es una adicción, no es ocasional. Si es ocasional, ya no es adicción. Me imagino que te refieres a que toma ciertas sustancias o tiene ciertos comportamientos en determinados momentos que no son beneficiosos para su salud. En ese sentido, a ver, una cosa es lo que tú aceptes con respecto a ti, otra cosa son las normas que tú pongas en tu casa, pero este tema, cuando hablamos de una adicción o de ciertas sustancias, tenemos que ver que esa persona, ese comportamiento, lo tiene por algo. Entonces hay que ver qué edad tiene ese hijo, hay que ver qué normas hay en casa, hay que ver lo que le está sucediendo a ese hijo o al entorno, ¿no? O a él directamente o en el entorno en el que él vive, qué está pasando, para que esa persona tenga esos comportamientos. Entonces, tú debes aceptar de cara a ti, ¿vale? En el sentido de, oye, comprendo, acepto que mi hijo pues tiene un comportamiento pues de adictivo o que toma ciertas sustancias que no son beneficiosas o etcétera. Y yo acepto a mi hijo así como es, ¿vale? Eso es una parte. Pero otra parte es que yo tenga que tragar con esa actitud sí o sí sin hacer nada. Es diferente. ¿Me explico? Es decir, yo hay personas tóxicas en mi vida a las que yo he querido mucho, ¿no? Y que quiero mucho, pero que a mí no me venía bien esa persona. ¿Por qué? Porque su carácter, por su forma de actuar, por lo que sea. En ese momento, llega un momento en el que uno dice, bueno, yo tengo que elegir, porque al final esa persona me está perjudicando. No es que la persona directamente venga a darte y hacerte daño, pero sí que yo llevo un sufrimiento con eso. Entonces yo decido si sigo aguantando a esa persona o si no la sigo. Eso no quiere decir que la deje de querer. Eso quiere decir que yo acepto y entiendo que esa persona es así y a mí realmente no me está haciendo nada. Es su comportamiento y es su forma de ser por las circunstancias que sean. Pero yo, a pesar de que puedo querer mucho a esa persona, decido no seguir con esa persona, no tener contacto, o en vez de verlo 10 veces, verlo una vez al año. ¿Me explico? En este caso, estaríamos hablando lo mismo pero diferente. Es decir, tú puedes entender, aceptar que tu hijo tiene ese comportamiento por lo que sea, pero eso no quiere decir que no puedas hacer nada al respecto. Tú lo aceptas, lo entiendes, porque si no lo aceptas, estás en lucha contigo y estás en negación y tampoco sirve de nada. Es decir, yo acepto que esto es así, pero ahora que yo lo entiendo y lo acepto, voy a ver qué puedo hacer yo al respecto o de qué forma yo puedo ayudar a mi hijo. Entonces, si vamos desde el machaque, según entiendo yo, ¿no? Desde el incriminar,
el recriminar, ¿no? Pues que tú haces esto, tú me haces esto, me vas a matar. Si entramos desde ese punto de vista, desde esa comunicación, probablemente el hijo levante un muro y no quiera saber nada de nada. En cambio, si yo a mi hijo le pregunto, le digo, oye, pero ¿tú por qué haces eso? Cuando tú bebes, fumas, lo que sea, ¿no? ¿Por qué lo haces? ¿Qué sientes? ¿Qué te aporta eso que de la otra manera no tienes? ¿Para qué te sirve? ¿No? Y le hago tratar de entender que cuando yo veo que él actúa así, a mí me duele. No es que él me hace daño, es que a mí me duele ver eso porque yo lo quiero y no quiero que tenga nada que le pueda perjudicar. Y eso es una sustancia o es una situación o es una forma de actuar que no es positiva, ¿no? Que no es beneficiosa. Entonces hay que entrar a hablar desde el corazón para que esa persona se pueda abrir, pueda realmente pedir ayuda si la necesita o empiece realmente a ponerse permeable en ese sentido. Vamos con Paloma desde Madrid. Para tener sueños lúcidos, ¿qué tiempo habría que programar la mente? Paloma, cariño, no soy experta yo en ese tema. En teoría, cuando tú te vas a dormir, tú te programas y tú puedes ir haciendo diferentes programaciones, ¿no? Tú te puedes dar la orden, puedes utilizar la esfera cuántica también, que también ayuda para este tipo de cosas, pero yo os aconsejo utilizarla primero una temporadita solo de día, antes de empezar a hacer estos experimentos. Y por la noche tú, cuando te vas a dormir, puedes programarte con determinados parámetros, ¿no? Por ejemplo, cuando esté en el sueño, pues voy a ver que para saber si estoy soñando o no, me voy a mirar un espejo, por ejemplo, ¿no? Hay diferentes ejercicios. Pero como te digo, yo no soy experta en este tema tal cual. Yo tengo los sueños lúcidos porque los tengo, no porque yo lo he trabajado eso a nivel de empezar a hacer un trabajo personal que me lleve, me pasan. Entonces, pues los tengo y punto. Pero no es algo que yo he trabajado con ellos, así que no te puedo orientar en ese sentido. ¿Tú puedes? ¿Tú sabes? Es que yo soy psíquico igual que tú de nacimiento, no lo he hecho por entrenamiento, entonces a mí me sale natural. Pues eso. Eso tiene que buscar a los expertos que hemos traído en Caja Pandora que hablan de sueños lúcidos. Eneco creo que es. El Eneco, sí. Eneco. Es uno de ellos, él te entrena para eso. Es una persona que te puede ayudar en ese tema. Rocío, Argentina. Me sucede que hay veces que imagino algo que puede ser bueno para mí y me basta con imaginarlo. Son buenas ideas, pero no sé por qué se pincha la acción. Gracias. Generalmente porque nuestra vibración está en sintonía con otra cosa. Es decir, hay un miedo detrás, hay dudas, inseguridades, hay esta mente saboteadora, hay que baja mi estado de ánimo, mi emoción y por otro tema, a lo mejor no tiene que ver con ese, pero conecto con otro tema de otra cosa que me preocupa y entonces cambia mi vibración. Para que algo se dé en tu vida y se manifieste a nivel físico, tienes que tener la radio sintonizada en ese dial, en esa frecuencia, en esa vibración. Tú eres la radio, ¿vale? Y entonces empezarás a escuchar el canal que tú quieres oír. Pero para eso tienes que estar sintonizada con eso que tú me estás diciendo, cuanto más tiempo mejor. Ahora tenemos a Imelda desde México. Pregunta, por ejemplo, ¿por qué, aunque se vean estos vídeos que ustedes hacen, hay algo dentro de uno mismo que resiste y deja de practicar todo esto y regresa a lo mismo? Gracias. Por un lado es la zona de confort, la comodidad. Por otro lado es que no nos han enseñado a todo esto, entonces vamos a lo que siempre hemos hecho, ¿no? Tenemos, como digo, la zona de confort, la comodidad, y por otro lado es esta mente saboteadora que tenemos ahí detrás, esto más urgente, y perdemos el foco. Entonces, hay que seguir la constancia, el foco es importante, no perder el foco. Por aquí nos dice Sandra, hola Yolanda, un saludo desde España. ¿Es necesario realizar primero el taller de la esfera básico o el avanzado de pago? ¿Está integrado todo? Está integrado todo, lo puedes hacer el otro primero, puedes hacer el de pago.
pero tanto si lo haces antes como si no, en el avanzado ya lo puedes hacer entero. Además hay ejercicio guiado y es más amplio. En YouTube son 3 vídeos que se hicieron, son gratuitos. Y luego en Aulas Pandora hay uno de pago, que es más nuevo. Entonces primero podéis hacer los 3 gratuitos y si no tenéis suficiente, pues podéis hacer el de pago. De pago siempre conmocional porque tenéis 3 gratis que fueron la base del principio de todo. Y a partir de ahí decís, bueno, va, yo quiero más, pues venga, pam. Bueno, como no están entrando más preguntas, ¿no? De momento, yo deciros que tenéis la página web aquí de yolandasoria.com, la tenéis aquí, yolandasoria.com, donde podéis entrar. Por cierto, le has dicho al informático, a Raúl, que está aquí con nosotros, lo de los talleres nuevos, ¿se lo has enviado? No se lo he enviado. Ni se me ha pasado por la mente. Bueno, pues entráis ahora en aulaspandora.com, autor Yolanda Soria Jiménez, y tenéis un descuento por el Black Friday de esta semana. Tenéis un descuento de, creo que es un 20%, y los cursos de Yolanda un 40% de los que ya se han hecho. Estamos hablando de los nuevos. ¿De cuál? Pues bueno, vamos a entrar un momento para verlos. Estamos hablando del de Conciencia Billonaria, que se hace el lunes 13 de diciembre 2021. Se hace de 8 de la noche a 11 de la noche. Este de terapia emocional, asesora y acompañamiento. No, vale, que eso eres tú, vale. Estaba leyendo yo aquí, digo, ¿qué me han puesto aquí? Bueno, taller online, Conciencia Billonaria con Yolanda. Serán 3 horas y el precio lo tenéis aquí. Ahora mismo son 18,75. O sea, esto es una bicoca, es una ganga. Y el temario, definición, objetivo, identificación de los miedos, desbloqueo de los miedos y reprogramación de tu GPS inconsciente. En el taller vamos a poner en práctica los conocimientos que hemos ido desarrollando en las semanas anteriores para empezar a reprogramar tu mente de modo que tu GPS inconsciente te dirija con certeza hacia tu objetivo billonario. Este sería este taller, pero es que luego tenemos otro taller que será el de aromaterapia básica el martes 18 de enero de 7 a 10 de la noche. Es un taller de 3 horas, también el precio es reducido, 18,75. En este taller vas a descubrir el mundo de la aromaterapia para conducirte a un uso eficaz y seguro de los aceites esenciales que te ayudarán a mejorar tu salud. Y pam, ahí tenéis todo el temario y todo. O sea, simplemente ya os podéis ir suscribiendo. Pero también si entráis en yolandasoria.com, pues también tenéis, aparte de tener directamente el teléfono de Yolanda y todos sus datos, para contactar con ella para terapia. O sea, la gente que queréis hacer reversión emocional, pues también lo podéis hacer con ella. Ya hicimos un vídeo hace poco en el cual damos la explicación de lo que es la reversión emocional, el trabajo biopsicoemocional, ese trabajo para quitar esas creencias limitantes, pues puede ser de temas de salud, pueden ser de temas de conciencia, pueden ser temas de que no llego a final de mes, pueden ser temas de pareja, pueden ser temas de que soy café, puede ser temas de cualquier cosa. O sea, lo podéis trabajar todo, entráis en yolandasoria.com. O más 34 652 06 07 77. Y luego también, pues tenemos ahora, lo pongo aquí, Giri, ¿no? Tenemos una oferta ahora mismo que, bueno, no es oferta, que ya fijo más o menos unos 1.500, aproximadamente $1.500 o euros, aproximadamente, que tenéis la opción que ya es Quantum y también de microfrecuencias, que, ¿cómo se llama? Esta parte, la bioresonancia, no, me refiero microcorrientes. No, me refiero a la máquina, ¿cómo se llama? La Resonance. Ah, sí. La Resonance. Y luego tenéis la otra, que sería la profesional, que esa vale $4.000 o 4.000 euros. Esa también la tenéis. Y la podéis adquirir a través de Yolanda Soria, yolandasoria.com, a través de su WhatsApp, y podéis comentarle a ella. Esta maquinita. Esta maravilla. Que también la podemos utilizar para potenciar todas esas cosillas. De conciencia billonaria. Y luego comentaros también, pues, que vamos a tener ahora, a las 9 empezamos, o sea, en unos minutitos, Ushare Ecosistema di Circle, presentación pública con Maxine Cheney y María Manzano. O sea, es decir, vamos a tener 2 personas por primera vez, que no son el Reda, ni el Roberto, ni yo, hablando de precisamente todo lo que es el universo de Ushare, porque hay que invertir, yo ya he invertido,
Ya os lo he explicado en muchos vídeos. Para mí es la mejor inversión que he hecho de momento. Y ahí estamos. Entonces, empieza nada. En 3 minutitos empieza este programa que lo podéis ver a través de Facebook o YouTube de las redes de la Caja de Pandora. Porque nosotros vamos a salir ya precisamente para que podáis ver este vídeo para no ponernos encima por debajo, ¿vale? Para que podáis ver el vídeo y si no lo podéis ver en diferido, tanto este como cualquiera de los que hemos hecho últimamente en la Caja de Pandora. No sé si, Yolanda, te queda algo más por decir antes de cerrar. Pues nada, que nos vemos el lunes que viene a las 8 nuevamente. Vale. Y aquí hay una pregunta de Rocío que dice, ¿por qué me basta imaginarlo, lo bueno? Es que no sé lo que quieres decir con eso. No. Es decir, que lo imaginas y ya está, o no lo he leído pero no he dicho nada porque no entiendo la pregunta. Vale, bueno, pues lo dejamos aquí, familia. Nos vemos ahora con el vídeo de Ushare y ahí nos vemos todos. Venga, hasta ahora, familia. Nos vemos. Adiós. Bye.